El señor Utterson, abogado, era un hombre de semblante escabroso, jamás iluminado por una sonrisa, frío, exiguo y cohibido en el discurso, retraído en los sentimientos, flaco, largo, pálido, sombrío y, no obstante, en cierto modo encantador. En las reuniones con los amigos, cuando el vino era de su agrado, algo eminentemente humano brillaba en sus ojos, algo que desde luego no llegaba nunca a sus palabras, aunque se manifestaba no solo en los mudos símbolos del rostro de quien acaba de comer, sino con más frecuencia e intensidad en los actos de su vida. Era austero en lo tocante a él mismo. Bebía ginebra cuando estaba solo para dominar su gusto por los vinos añejos, y, aunque disfrutaba del teatro, no había franqueado la puerta de ninguno en 20 años, pero demostraba una probada tolerancia hacia los demás y a veces asombraba casi con envidia con la gran presión de los deseos involucrados en sus fechorías, y, en cualquier situación crítica, tendía más a ayudar que a reprobar. Me inclino por la herejía de Caín, solía decir con agudeza. Permito que mi hermano se vaya al infierno a su modo. Por dicho talante, su destino era frecuentemente el ser el último conocido respetable, y la última influencia buena en la vida de los hombres que iban cuesta abajo. Y mientras esas vidas se manifestaran en sus aposentos, no mostraba nunca ni un atisbo de cambio en su actitud. No hay duda de que era una proeza fácil para el señor Utterson, pues era poco expresivo en el mejor de los casos, y hasta sus amigos parecían tener una campechana y similar catolicidad. Es marca de un hombre modesto la de aceptar el círculo de amistades que la oportunidad prepara con sus manos, y ese era el proceder del abogado. Sus amigos eran los de su propia sangre o sus más viejos conocidos. Sus afectos crecían con el tiempo, como la hiedra, y no implicaban idoneidad alguna. De ahí surgía indudablemente el vínculo que lo unía al señor Richard Enfield, pariente lejano y bien conocido hombre de mundo. Para muchos era un misterio lo que veían el uno en el otro o los intereses que podían tener en común. Los que se encontraban con ellos durante sus paseos dominicales afirmaban que no decían nada, que tenían aspecto de estar singularmente aburridos y que recibían con evidente alivio la aparición de algún amigo. Aun así, los dos hombres daban la mayor de las importancias a dichas excursiones, que consideraban la perla más preciada de cada semana, y no solo renunciaban a ocasiones de divertirse. Hasta se resistían a la llamada de los negocios con tal de disfrutar de sus salidas sin interrupciones. En uno de esos vagabundeos, la suerte quiso que su camino los llevara a una calle secundaria de un concurrido barrio de Londres. La calle era estrecha y lo que se suele llamar tranquila, pero de bollantes comercios entre semana. Al parecer, a todos sus habitantes les iba bien y, emulándose todos, esperaban que les fuera aún mejor, y dedicaban el superávit de sus ganancias a la coquetería. De tal modo que las fachadas de las tiendas se alzaban en dicho lugar con un aire de invitación, como filas de sonrientes vendedoras. Hasta los domingos, cuando ocultaban sus más floridos encantos y estaban comparativamente vacías, la calle refulgía en comparación con el lóbrego vecindario como un fuego en un bosque, y con sus recientes pintadas contraventanas, sus bien bruñidos latones y su general limpieza y vistosidad, captaban inmediatamente la vista del transeúnte y la complacía. A 2 puertas de una esquina, a mano izquierda, yendo hacia el este, la entrada de un patio interrumpía la línea, y justo en ese punto sobresalía el hastial de un edificio tosco y siniestro. Era de 2 pisos de alturas, sin ventanas, sin otra cosa que una puerta en la planta baja y una pared ciega de descolorido ladrillo en la superior, y en todos sus detalles mostraba las señales de un prolongado y sórdido abandono. La puerta, que no tenía ni aldaba ni campanilla, estaba cuarteada y desteñida. Los vagabundos se cobijaban en su hueco y raspaban los fósforos en sus paneles. Los niños hacían sus negocios en los escalones, los colegiales probaban sus navajas en las molduras,
Y durante casi una generación, nadie se había presentado a expulsar a los aleatorios visitantes o a reparar sus estragos. El señor Enfield y el abogado estaban en el otro lado de la calle, pero cuando llegaron a la altura de la entrada, el primero alzó su bastón y la señaló. ¿Se ha fijado alguna vez en esa puerta? Preguntó, y cuando su acompañante respondió afirmativamente, añadió, Mi mente la tiene asociada a una historia de lo más extraña. ¿En serio? dijo Utterson con un leve cambio de voz. ¿Y qué historia es esa? Bueno, la cosa fue así. Declaró el señor Enfield. Estaba volviendo a casa desde algún lugar en los confines del mundo hacia las 3 de la madrugada de un lóbrego invierno, y mi camino pasaba por una zona de la ciudad donde no había literalmente nada que ver salvo farolas. Calle tras calle y toda la gente durmiendo, calle tras calle todas iluminadas como para una procesión, y todas vacías como una iglesia, hasta que al final caí en ese estado mental en el que se escucha y empieza a desear que aparezca un policía. De repente, vi dos figuras, una de un hombre pequeño que se acercaba a buen paso por el este, y la otra de una muchacha de quizá 8 o 10 años que corría tanto como podía por una calle lateral. Pues bien, señor mío, chocaron casi naturalmente en la esquina, y luego vino la parte horrible del asunto, porque el hombre pasó por encima de la niña, pisoteó su cuerpo impasiblemente y la dejó chillando en el suelo. Dicho no parece gran cosa, pero fue horrible de ver. No era como un hombre, sino como un maldito juggernaut. Yo pegué un grito, salí corriendo, agarré del cuello al caballero y lo llevé de vuelta al lugar donde ya se había congregado un grupo bastante grande alrededor de la llorosa niña. Estaba perfectamente tranquilo y no opuso resistencia, pero me dedicó una mirada tan espantosa que empecé a sudar como si hubiera estado corriendo. La gente que había acudido eran familiares de la muchacha, y poco después apareció el médico al que habían ido a buscar. Según el matasanos, la chica no estaba tan mal como asustada, y seguramente supondrá usted que todo terminó ahí. Sin embargo, se daba una circunstancia curiosa. Yo había despreciado al caballero en cuanto lo vi y como es natural, también lo despreciaba la familia de la niña. Pero el doctor me desconcertó. Era el típico boticario pulcro y seco, de ningún color o edad particular, con un marcado acento de Edimburgo y tan sensible como una gaita. Pues bien, señor mío, le pasaba lo mismo que a nosotros, y cada vez que miraba a mi prisionero yo notaba que el matasanos palidecía y se enfermaba con el deseo de asesinarlo. Yo sabía lo que había en su mente, y él sabía lo que había en la mía. Y como matar estaba descartado, hicimos lo mejor que se podía hacer. Le dijimos que podíamos organizar y organizaríamos tal escándalo con el asunto que su nombre quedaría manchado en todo Londres de cabo a rabo. Le aseguramos que si tenía amigos o alguna reputación los perdería, y todo el tiempo mientras lo increpábamos hacíamos lo posible por mantener alejadas a las mujeres, que estaban tan desquiciadas como arpías. Jamás había visto un círculo de rostros tan furiosos. Y el individuo seguía en medio con una especie de frialdad lúgubre y desdeñosa, aunque me di cuenta de que también estaba asustado, pero le aseguro, señor, que se comportaba como si fuera el propio Satán. Si pretenden sacar un capital de este accidente, dijo, estoy naturalmente a su merced. Cualquier caballero quería evitar una escena, afirmó. Deme una cifra. Y, en fin, le sacamos 100 libras esterlinas para la familia de la niña. Era obvio que habría querido resistirse hasta el final, pero había algo en nuestro grupo que auguraba problemas y terminó por ceder. La siguiente cuestión era conseguir el dinero. ¿Y a dónde cree que nos lo llevó? Sino a la puerta de aquel edificio. Sacó una llave, entró y regresó enseguida con 10 libras en metálico y un cheque para cobrar en el Coutts, pagadero al portador, y firmado con un nombre que no puedo mencionar por importante que sea en mi historia, pero al menos le puedo decir que era un hombre de sobra conocido, que aparece frecuentemente en letra impresa.
La cantidad era suculenta, pero la firma habría sido garantía de mucho más si es que era auténtica. Me tomé la libertad de señalar al caballero que la transacción parecía apócrifa y que en la vida real un hombre no abre la puerta de un almacén a las 4 de la madrugada para salir con un cheque por valor de casi 100 libras para dárselo a otro hombre. Quédese tranquilo, dijo él, me quedaré con usted hasta que los bancos abran y lo cobraré en persona. Así que nos pusimos en marcha. El doctor, el padre de la niña, nuestro amigo y yo pasamos el resto de la noche en mi casa. Y al día siguiente, cuando ya habíamos desayunado, nos dirigimos juntos al banco. Presenté el cheque yo mismo y dije que tenía motivos sobrados para creer que era una falsificación, pues nada de eso era auténtico. Vaya, vaya. Dijo el señor Utterson. Veo que piensa lo mismo que yo. Comentó el señor Enfield. Sí, es una historia inquietante porque mi hombre era un sujeto con el que nadie se las habría querido ver, un hombre verdaderamente execrable. Y la persona que firmó el cheque es la mismísima personificación de la honestidad, además de ilustre y para empeorar el asunto, uno de esos individuos que hacen lo que llaman el bien. Extorsión, supongo. Un hombre honrado pagando un ojo de la cara por alguno de los deslices de su juventud. Por eso llamo la casa de la extorsión al lugar donde está esa puerta. Aunque hasta eso, como usted sabe, está lejos de explicarlo todo. Añadió, y tras aquellas palabras se sumió en un filón de cavilaciones. El señor Utterson le sacó de ellas de un modo bastante brusco por el procedimiento de preguntar. ¿Sabe si el emisor del cheque vive allí? Un lugar adecuado para él, ¿verdad? Dijo el señor Enfield. Pero resulta que me fijé en su dirección. Vive en no sé qué plaza. ¿Y no le preguntó por la casa de la puerta? Se preguntó el señor Utterson. No, señor. Opté por la delicadeza. Respondí. Tengo opiniones contundentes en lo tocante a las preguntas. Son demasiado partícipes del estilo del juicio final. Se empieza con una pregunta y es como tirar una piedra. Está sentado tranquilamente en lo alto de una colina y la piedra va y desprende otras y termina golpeando en la cabeza a un afable carcamal que está en su jardín, la última persona en la que se habría pensado, y la familia se ve obligada a cambiar de apellido. No, señor mío, esa es una de mis normas. Cuanto más se parece algo a la calle de lo raro, menos pregunto. Pues es una norma excelente. Comentó el abogado. Sin embargo, he investigado el lugar por mi cuenta. Continuó el señor Enfield. En realidad no parece una casa. No hay otra puerta y nadie entra ni sale de la que hay. Salvedad hecha del caballero de mi aventura, que aparece muy de vez en cuando. Tiene 3 ventanas en la primer planta que dan al patio, pero ninguna en la planta baja. Las ventanas están siempre cerradas, aunque limpias. Y también tiene una chimenea de la que suele salir humo, así que alguien debe de vivir allí. Pero no es seguro porque los edificios que dan a ese patio están tan pegados que cuesta saber dónde termina uno y empieza otro. La pareja siguió caminando un rato en silencio y luego el señor Utterson dijo. Enfield, la suya es una buena norma. Sí, creo que lo es. Contestó Enfield. Pero, a pesar de ello, Dijo el abogado. hay algo que le quiero preguntar. ¿Cómo saber cómo se llama el hombre que pisoteó a la niña? Bueno, no veo qué mal puede hacer. Declaró el señor Enfield. El hombre en cuestión se apellida Hyde. Hmm, ¿Y qué aspecto tiene el sujeto? Dijo el señor Utterson. No es fácil de describir. Hay algo mal en su aspecto, algo desagradable, algo absolutamente detestable. Nunca había visto un hombre que me desagradara tanto, y sin embargo no sabría decir por qué. Es como si fuera deforme en algún aspecto. Da una intensa sensación de deformidad, aunque no podría especificar en qué consiste. Es un hombre extraordinariamente llamativo, pero en verdad soy incapaz de mencionar algo que se salga de lo normal en él. No, señor, no lo puedo calar. No puedo describirlo. Y no es por falta de memoria, porque le aseguro que lo estoy viendo en este mismo momento.
Una vez más, el señor Utterson siguió caminando un rato en silencio y obviamente bajó el peso de sus reflexiones. ¿Estás seguro de que usó una llave? Preguntó al cabo. Mi querido señor, Empezó a decir Enfield, sorprendido. Sí, lo sé. Interrumpió Utterson. Sé que puede parecer extraño, pero mire, si no le pregunto el nombre de esa persona es porque ya lo conozco. Su historia ha encontrado su hogar, Richard. Si ha sido inexacto en algún aspecto, será mejor que se corrija. tendría que habérmelo advertido. Protestó el otro con un fondo de acritud. Pero he sido quisquillosamente exacto como suele decir. El sujeto tenía una llave, y más aún todavía la tiene. Le vi usarla hace menos de una semana. El señor Utterson suspiró profundamente, pero no dijo una palabra, y el joven volvió a hablar poco después. Otra lección sobre la importancia de no decir nada. Declaró. Me avergüenzo de mi larga lengua. Llegamos al acuerdo de no volver a mencionar nunca el asunto. Le doy mi palabra. Dijo el abogado. De todo corazón, Richard.